Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Espero que tu copyright en listos para un vídeo lleno de drama, intriga y corazones rotos, porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las rupturas impactantes que hemos visto en las series turcas. Esos momentos que nos dejaron con la boca abierta, llorando a moco tendido y preguntándonos por qué copyright, Dios mío, por qué copyright. Hoy vamos a hablar de esas parejas que juraron amarse para siempre en la pantalla, pero que, ya sea por decisiones creativas de los guionistas o por giros inesperados en la trama, terminaron separándose de la manera dolorosa. Prepárense para revivir esos momentos intensos y para dar su opinión superíndice 3N sobre si estas separaciones fueron justificadas o si simplemente nos destrozaron el corazón superíndice 3N sin piedad. Pero antes de que empecemos con el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre series turcas, desde reseu más menos hasta teorías locas y, por supuesto, chismecito del bueno. Así que denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sin preámbulos vamos a empezar. Y claro, no puedo empezar este vídeo sin mencionar el salseo que ha encendido las redes sociales. Kerem y Hande han roto para siempre. Bueno, sabemos que en la vida real su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, pero hoy vamos a analizar el impacto que tuvo su química en la pantalla y si alguna de las rupturas que veremos en las series turcas se compara al dolor que nos causó superíndice 3 el fin de Eda y Serkan. Prepárense porque esto se va a poner bueno. La primera serie que quiero mencionar es una que seguramente muchos de ustedes recuerdan con mucho cariño más menos Amor Eterno, Esta serie dramática nos presentó superíndice 3 la intensa historia de amor entre Kemal, interpretado por Burak Uzuparrafoybit, y Nihan, interpretada por Neslihan Atagul. Desde el principio su amor se vio obstaculizado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkoylu, el villano obsesionado con Nihan. La trama de Amor Eterno gira en torno a la lucha de Kemal y Nihan por estar juntos a pesar de todos los obstáculos. Vemos superíndice 3 su amor se fortalece a trabu copyright S de los aún más menos pero también copyright NCU superíndice 3 las circunstancias los obligan a tomar decisiones dolorosas. Y aquí es donde entra la ruptura que nos deja superíndice 3 marcados para siempre. Sin entrar en spoilers masivos para aquellos que aún no la han visto, digamos que la separación superíndice 3N final de Kemal y Nihan es trágica y marcada por el sacrificio y la fatalidad. Es una de esas rupturas que te dejan con un nudo en la garganta y con la sensación superíndice 3N de que el amor verdadero no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. Lo que hace que esta ruptura sea tan impactante es que no se trata de una simple pelea o de una infidelidad. Es una ruptura que arraigada en las circunstancias de sus vidas y en el destino implacable que los persigue. Además, la actuación superíndice 3N de Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul es impecable. Logran transmitir el dolor y la desesperación superíndice 3N de sus personajes de una manera tan autocopyright-ntica que es imposible no sentir empatía por ellos. En definitiva, la ruptura en Amor Eterno es un ejemplo de CU superíndice 3 las series turcas pueden explorar el amor y la copyright vida de una manera profunda y conmovedora. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que combina superíndice 3 comedia romántica con toques de drama, Habitación superíndice 3N 309 Esta serie nos cuenta la historia de Lale, interpretada por Demet Özdemir, y Onur, interpretado por Furkan Palal, quienes se conocen accidentalmente en una cita a ciegas organizada por sus respectivas familias. La trama de Habitación superíndice 3N 309 se centra en las consecuencias de una noche loca en la que Lale y Onur terminan pasando la noche juntos en la habitación superíndice 3N 309 de un hotel. A partir de ahí sus vidas se entrelazan de una manera inesperada y se ven obligados a lidiar con las presiones de sus familias y con sus propios sentimientos. Aunque Habitación superíndice 3N 309 es principalmente una comedia romántica, también copyright N tiene sus momentos de drama y por supuesto de ruptura. En este caso, la ruptura no es tan trágica como la de Amor Eterno, pero su es dolorosa y marcada por la incomprensión superíndice 3N y los malentendidos. Lale y Onur tienen personalidades muy diferentes y a menudo chocan por sus puntos de vista opuestos.
Además, ambos tienen que lidiar con las expectativas de sus familias, que constantemente intentan influir en su relación superíndice 3N. Esto lleva a que en varias ocasiones se separen y se reconcilien, hasta que finalmente se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Lo que hace que la ruptura en Habitatio superíndice 3N309 sea relevante para este vídeo es que muestra CEU superíndice 3mo incluso en las comedias románticas, las relaciones pueden ser complicadas y pueden enfrentar obstáculos importantes. Además, la serie nos enseña más menos a que el amor verdadero requiere compromiso, comprensión superíndice 3N y sobre todo, la voluntad de superar los desafíos juntos. Y hablando de relaciones complicadas, no podemos dejar de mencionar su copyright que es tú, ese bien ***. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Süreyya, interpretada por Aslember, una joven copyright fana que se enamora de Faruk, interpretado por Uzkan Deniz, un rico empresario de bursa. La trama de su copyright que es tú, ese bien, se centra en la lucha de Süreyya por integrarse en la tradicional familia Boran y por superar los obstáculos que se interponen en su relación superíndice 3N con Faruk. Vemos CEU superíndice 3mo Süreyya se enfrenta a la hostilidad de Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, y CEU superíndice 3mo lucha por mantener su independencia y su identidad en un entorno tan conservador. La ruptura en su copyright que es tú, ese bien, es particularmente dolorosa porque es tú causada por la manipulación superíndice 3N y el control de Esma Sultan. Ella ve a Süreyya como una amenaza para la tradición superíndice 3N familiar y hace todo lo posible para separarla de Faruk. Esma Sultan utiliza todo tipo de artimau más menosas para sembrar la discordia entre Süreyya y Faruk, desde difundir rumores hasta manipular situaciones para que parezca que Süreyya es tú, mintiendo o engau más menosando a Faruk. Esto lleva a que en un momento dado, Faruk dude de Süreyya y decida romper con ella. Lo que hace que esta ruptura sea tan impactante es que muestra CEU superíndice 3mo las relaciones pueden ser destruidas por la influencia de terceros, especialmente cuando se trata de familias poderosas y controladoras. Además, la serie nos enseña más menos a que el amor verdadero requiere confianza y la capacidad de defender la relación superíndice 3N frente a las presiones externas. Otro ejemplo de una ruptura impactante en las series turcas lo encontramos en Medcezir, ***. Esta serie, una adaptación superíndice 3N de la exitosa serie estadounidense de OC, nos cuenta la historia de Yaman, interpretado por Ukon Diéresis Ayatay Ulusoy, un joven de origen humilde que se ve envuelto en un mundo de riqueza y privilegios cuando es adoptado por un abogado adinerado. La trama de Medcezir se centra en la relación superíndice 3N entre Yaman y Mira, interpretada por Serine Isarkaya, una chica rica y popular que vive en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Yaman y Mira se enamoran a pesar de sus diferencias sociales y culturales, pero su relación superíndice 3N se ve constantemente amenazada por los problemas de Mira con el alcohol y las drogas, así como por las maquinaciones de sus enemigos. La ruptura en Medcezir es particularmente dolorosa porque es causada por la inseguridad y los miedos de Mira. Ella tiene miedo de no ser lo suficientemente buena para Yaman y de arruinar su vida con sus problemas. Esto la lleva a tomar decisiones impulsivas que terminan separándolos. Lo que hace que esta ruptura sea relevante para este vídeo es que muestra CEU superíndice 3mo las inseguridades personales pueden afectar negativamente las relaciones y llevar a la autodestrucción superíndice 3N. Además, la serie nos enseña más menos a que el amor verdadero requiere aceptación superíndice 3N y la capacidad de apoyar a la pareja en los momentos difíciles. Y ahora llegamos a una serie que causó superíndice 3 furor en todo el mundo y que catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, ***Erkenci Quay***. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, interpretado por Can Yaman. La trama de Erkenci Quay se centra en la relación superíndice 3N entre Sanem y Can, que comienza como una atracción superíndice 3N mutua y se convierte en un amor apasionado. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve amenazada por los secretos y las mentiras que ambos ocultan, así como por las intrigas de sus enemigos. La ruptura en Erkenci Quay es particularmente dolorosa porque es causada por la desconfianza y los malentendidos. Sanem comete un error que Can no puede perdonar, lo que lleva a una separación superíndice 3N larga y dolorosa.
Lo que hace que esta ruptura sea relevante para este vídeo es que muestra CU superíndice 3mo la falta de comunicación superíndice 3n y la desconfianza pueden destruir incluso las relaciones mu-s fuertes. Ademu-s la serie nos enseña más menos a que el perdu superíndice 3n es fundamental para superar los obstáculos y mantener el amor vivo. Finalmente quiero hablarles de una serie que ha sido muy popular en los últimos aún más menos os, ***, Senu con diéresis al cap, ***. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, interpretada por Ande Eru Parrafoel, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso y fruo. La trama de Senu con diéresis al cap se centra en la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan, que comienza como un contrato de matrimonio falso y se convierte en un amor verdadero. Sin embargo, su relación superíndice 3n se ve amenazada por los problemas del pasado de Serkan, así como por las presiones de sus familias. Y aquí es donde entramos de lleno en el tema del vídeo. La relación superíndice 3n entre Eda y Serkan tiene muchísimos altibajos, pero una de las rupturas mu-s dolorosas es cuando Serkan pierde la memoria y olvida por completo su relación superíndice 3n con Eda. Imagínense tener que volver a enamorar a la persona que amas, sabiendo que ya no te recuerda. Drama puro. Esta ruptura es particularmente impactante porque pone a prueba el amor incondicional de Eda y la capacidad de Serkan para recuperar sus recuerdos y su corazón superíndice 3n. Ademu-s la serie nos enseña más menos a que el amor verdadero puede superar incluso las circunstancias mu-s difíciles. Y hablando de Kerem y Ande, su química en la pantalla era innegable. Muchos fans se sintieron devastados cuando su relación superíndice 3n en la vida real llegó superíndice 3 a su fin, pero siempre nos quedaron en los recuerdos de Eda y Serkan. ¿Será que alguna de las otras rupturas que hemos visto hoy se compara a la de ellos? Dejen sus comentarios. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre las rupturas mu-s impactantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos dramáticos y que hayan reflexionado sobre el amor y la copyright perdida en las series turcas. Hemos visto que las rupturas en las series turcas pueden ser causadas por una variedad de factores, desde las diferencias sociales hasta la manipulación superíndice 3n familiar y las inseguridades personales. Sin embargo, también copyright n hemos visto que el amor verdadero puede superar incluso los obstáculos mu-s difíciles. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber de estas rupturas les pareció superíndice 3 la mu-s dolorosa y por qué copyright. Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright n aman las series turcas y por supuesto que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontraru contenido exclusivo sobre series turcas, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.